Buenas tardes amigos, soy Dina Díaz y este es su programa Comentando. Para el día de hoy tenemos un programa especial y nuestro saludo especial para toda la comunidad católica dentro y fuera de los Estados Unidos que se encuentra triste por el fallecimiento del pasado Domingo de Ramos, cuando el Papa Francisco pasó a mejor vida y todo el mundo pues está consternado con la muerte, aunque habíamos visto que durante la última semana estaba muy enfermito, pero ya su última aparición fue precisamente el día de la misa de Pascua de Resurrección y ahora pues todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la Iglesia Católica. Sin lugar a duda, la muerte conmueve a todos, vamos a estar pendientes, así es que a ver qué pasa durante estos próximos días y quién será el futuro Papa. Recordemos que esta decisión está en manos de los cardenales y es una decisión que tomará tiempo. Algunos dicen que pueden ser semanas, sin embargo, ha habido tiempo en donde ha durado hasta 2 años. Estaremos pendientes para ver qué pasa en la comunidad católica, apostólica, católica y romana del mundo entero que se encuentra consternada de esa noticia. A propósito del Papa, en Nicaragua se cumple el 7º aniversario de la rebelión que ocurrió el 18 de abril de hace 7 años. Todo el mundo miró conmocionado la barbarie que cometió el dictador Ortega y Murillo junto con su esposa, el ejército y la complicidad de la policía en contra de una población que pedía un cambio, que exigía derechos civiles. En ese tiempo recordamos que la Iglesia Católica, precisamente en Nicaragua, jugó un papel fundamental para la defensa de la vida, para la defensa de los derechos de los civiles nicaragüenses que protestaban en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. En ese tiempo el Papa Francisco pues emitió varios comunicados, pero bastante frívolos. A veces la comunidad nicaragüense y el mundo exigía que el Papa fuese más contundente. Queríamos ver a un Papa Francisco similar, aunque imposible, ¿verdad?, que fuese como el Papa Juan Pablo II. La Iglesia Católica, sin lugar a duda, en Nicaragua, durante toda la existencia del país como nación en Nicaragua, ha tenido una importancia grande. Vamos a hablar precisamente de la posición que ha tomado la Iglesia Católica para defender a los nicaragüenses y qué está haciendo la comunidad nicaragüense al celebrar una vez más este pasado 18 de abril el aniversario de esa gesta que se realizó en Nicaragua porque Nicaragua pidió un cambio. Para eso contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Pablo Cuevas, quien es de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Pablito, gracias por estar con nosotros. Bienvenido esta tarde. Gracias, Dina, gracias al programa por invitarme. Como siempre, es un grato placer comunicarnos con tan intensa, tan inmensa personas, con tantas personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues personalmente y desde la Defensoría nos queda solidarizarnos con la Iglesia Católica. Sabemos que hay mucho dolor, pues la gente, el pueblo católico está consternado por la pérdida del Papa, ¿verdad? Para algunos un buen Papa, para otros no tan bueno. Todos los seres humanos tenemos luces y sombras, sí, ¿verdad? Y entonces creo que la mayoría tratamos de hacer lo mejor posible, pero bueno, no siempre se logra, pues a veces hasta tratando de hacer cosas buenas se cometen errores. Entonces, bueno, te diré que la Iglesia Católica en nuestro país, en Nicaragua, es una iglesia, es la mayor cantidad de los feligreses, la feligresía más grande que tiene, o la iglesia más grande en nuestro país, la Iglesia Católica. Sí, ¿verdad? Porque existen otras denominaciones, pero son sí, menos seguidas. Las costumbres y las celebraciones católicas en nuestro país están muy arraigadas. La gente, bueno, hacía muchas actividades en el uso y eso te iba a decir, Pablito, que hacían, porque antes estaban las celebraciones de la Semana Mayor, que recientemente pasó, entonces exhibían su fe, su fervor cristiano, mariano, religioso, con demostraciones que son las procesiones, por ejemplo, el viernes, que es el Viernes Santo, la procesión del silencio, muchas actividades. Sin embargo, durante los últimos 7 u 8 años con la dictadura de Ortega, eso se ha limitado, incluso durante este año, las celebraciones en este año 2024 fueron cortadas y los padres tienen que mandar la homilía, lo que van a decir como que si fuera un discurso para que se lo autoricen, Pablito. Sí, mira,
Te decía yo que históricamente la Iglesia Católica ha hecho mucha incidencia en nuestro país. Por ejemplo, de hace 500 años fue asesinado un padre por la ocupación católica, la colonia, los españoles que colonizaron nuestro Claro. país estaban haciéndole mucho daño a la comunidad humilde, a los indígenas, y el padre Valdivieso Sí, las barbaridades que hacían en nuestro país. defendió a los indígenas, a la gente más humilde, y fue asesinado por el representante de la colonia en ese momento, de nombre Pedrarias Dávila. Sí, señor. Entonces, desde ese momento, la Iglesia Católica ha venido jugando un papel muy importante en Muy activo, defensa de sí. los más humildes, al lado del pueblo, y sucedió en los años 70, donde la Iglesia Católica defendió a la población de arbitrariedades cometidas por la dictadura sandinista. Incluso defendió hasta gente sandinista que Sí. era perseguida por la dictadura de Somoza. Luego del triunfo de la revolución, toman el poder los sandinistas, y esto increíblemente inician una campaña de persecución, asedio y cosas horribles en contra de la Iglesia Católica. Recordamos en ese momento un cardenal que fue muy famoso, Monseñor Obando y Bravo, Miguel Obando y Bravo, que defendió con gallardía y valor los intereses, y combatió las barbaridades que hacía el primer gobierno sandinista. Sí, señor. Y muchos sacerdotes fueron expulsados, gente de la iglesia tuvo que ir al exilio, otros fueron encarcelados, torturados, etcétera, etcétera. Te decía, ese es el primer gobierno sandinista. En este segundo capítulo del gobierno sandinista, lo mismo. Ya después de 2006 toman Correcto. posesión Como es ellos. característica de los sandinistas, comenzaron a vulnerar derechos humanos. Entonces, evidentemente, la iglesia, jugando su papel, comenzó a defender a la gente, incluso hasta no católicos, y a denunciar el abuso, las violaciones a los derechos humanos, y esto incomodó al régimen y comenzó a perseguir. Todos recordamos el 18 y 19 de abril del año 2018, donde centenares de miles de nicaragüenses salieron a las calles de manera espontánea. Sí. Se le llamaban los autoconvocados, porque ahí no hubieron líderes llamando a la gente a ejercer derechos, sino que la gente de manera espontánea salió a protestar en contra de la dictadura. La dictadura sandinista comenzó a asesinar a gente a mansalva, a torturar, a encarcelar y a exiliar. Entonces, lógicamente, la iglesia jugó su papel y comenzó a proteger. Recuerdo yo que en el trabajo como defensor de derechos humanos, el trabajo de calle que hacíamos, nosotros íbamos a los barrios, a los pueblos, a las ciudades pequeñas, a todos lados, y encontrábamos que la policía en acción represiva y los paramilitares, la gente fanática del gobierno, lesionaba de muerte a muchas personas. Estas personas no eran atendidas en los hospitales públicos, y la iglesia había formado pequeños hospitalitos improvisados en las iglesias católicas. Y ahí la iglesia, con la cobija de la iglesia, muchos médicos voluntarios, personal médico voluntario, salvó muchas vidas. ¿Ves? La iglesia católica andaba mediando, andaba haciendo diligencias para provocar la paz, el bienestar, ¿ves? Hizo lo que pudo. Muchos sacerdotes fueron reprimidos de todo tipo. Hay sacerdotes y obispos que se destacaron, como el padre Edwin Román de Masaya, un cura que expuso su vida para proteger a la gente. Recordamos a Monseñor Báez, que fue casi asesinado. O sea, tuvo que salir porque lo iban a asesinar, y está aquí en el exilio. Y Monseñor Rolando Álvarez, que es todo un ícono de la Iglesia Católica, amado por el pueblo católico de todas las creencias, porque estuvo dispuesto a pagar con cárcel el defender a la gente, y estuvo años preso, y ahora pues fue convertido en apátrida y está en Roma. Entonces, la Iglesia Católica en nuestro país es muy querida y ha sabido jugar su papel. Ha pagado un precio enorme
pagó un precio enorme por ponerse al lado de los pueblos, al lado de la feligresía. Y bueno, pues es muy querida y la gente se siente identificada de todo tipo de credos, por eso Exacto. te digo, pues. Entonces, ha sabido jugar el papel de representante de Cristo En la tierra. en este momento existen decenas o centenares de sacerdotes en el exilio, delegados de la palabra, presos y en el exilio, y gente que era muy cercana a la actividad de pastoral de la Pastoral, sí. iglesia que anda huyendo por todos lados del mundo, y otros que permanecen escondidos en nuestro país para no ser perseguidos. Increíblemente en nuestro país, los sacerdotes que aún quedan allá están siendo censurados, monitoreados, reprimidos. Es así que tienen que pasar un horario a la policía, un horario de servicios religiosos en nuestro país. O sea, históricamente salen algo que le llaman procesiones, donde la gente sale a la calle a manifestar su fe, y eso ya no lo pueden hacer. Y no solo en Semana Santa, Pablito, sino que también durante todo el año hay muchas Sí, festividades. En las así es. Navidades, por ejemplo, en Nicaragua, en diciembre están las celebraciones de la Virgen, Sí, así luego es. están las celebraciones de la Natividad, y todo eso está siendo censurado no desde el año pasado, desde el año 2018 y Desde todavía el más. año Y lo 2018. otro, Pablito, es que miramos cómo la dictadura de Daniel Ortega, que se vio beneficiado por la Iglesia Católica en el año 78, 79, incluso ya para el triunfo de la Revolución, porque ellos, los muchachos de la Revolución en ese momento, que venían ahí los comandantes entrando como héroes, al mejor estilo que pasó en Cuba, nadie se imaginaba lo que iban a hacer, el desastre que iba a convertir el país. Sin embargo, la Iglesia Católica es la que presiona, negocia y lo saca muchas veces de la cárcel. Y si miramos lo que pasó en el 79, todo lo que pasó en el 80, y ahorita nos vamos al año 2024, porque, por ejemplo, en este programa se está transmitiendo hoy, que es 27 de abril del año 2024, hemos visto cómo la dictadura de Ortega se ha transformado cada vez más, siendo más peor, porque la persecución que le ha hecho a la iglesia es increíble, ya lo dijiste vos, no podemos hacer recuento de tantos padres, entre ellos el padre Benito, que también es un exilado político que estuvo preso y que Sí, vino en el vuelo le de los tocó 222, defenderlo. que vos lo defendiste y lo conocemos bien el caso de él. Sí. Los padres que en este mismo año se encuentran en diferentes comarcas, en diferentes comunidades, alejadas incluso de la capital, están siendo perseguidos y asediados. O sea, la Iglesia Católica en general son templos en donde a cualquier hora uno puede llegar a orar, sus puertas siempre están abiertas. Sin embargo, ya el pueblo católico no puede ir a rezar a la hora que quiere, no puede ir a rezar un santo rosario, porque la iglesia se reza a las 6 de la mañana, no sé si al mediodía lo hacen, pero por la noche también se oraba. O sea, ya el pueblo católico ha sido tan cercenado de sus derechos, no solamente de derechos económicos y derechos humanos, sino que también el derecho a la libertad religiosa, de los cuales el dictador y la dictadora dicen que son más católicos y cristianos que cualquier otro. Sin embargo, miramos que la realidad es distinta. No pasa lo mismo en otras dictaduras, porque por ejemplo en Cuba no creen en nadie, creen solamente en el círculo de poder. En Venezuela hay cierto tipo de libertad religiosa, sin embargo, no está en libertad, pero en Nicaragua sí, de verdad, hay una Sí. censura directa en contra de la Iglesia Mira, Católica. Y el Papa Francisco habló, pero muy tímidamente. ¿Por qué crees que fue eso, Pablito? mira, nosotros, yo recuerdo de que el muy recordado Juan Pablo II, en el primer capítulo de la dictadura sandinista, era una persona que fue frontal, hizo señalamientos valientes y objetivos en contra del primer capítulo de la dictadura sandinista. En este segundo capítulo, ya bajo la administración, podemos decir, del Papa Francisco, nos llamaba la atención de mucha tolerancia por parte del Papa. Había un representante del Papa en Nicaragua que era muy afín a la vicedictadora Rosario Murillo, y se le miraba en todos lados en un ambiente de mucha amistad, mientras habían situaciones de abuso denunciadas por líderes de la iglesia, y parecía que no los escuchaba el representante del Papa, y por lo tanto la posición del Papa era bastante proclive a la dictadura. Hasta hace unos 2 o 3 años es que creo yo que fue imposible para el Papa dejar de ver
la realidad y en un momento hubo roces y hubo palabras insultantes y groseras por parte del dictador en contra del Papa, y el Papa pues se defendió y le llamó un término muy coloquial de Argentina, le llamó guarangos, ¿verdad? Y entonces te decía que hasta hace 2 o 3 años comenzó como una fricción ya. Pues la verdad es que la gente nos sentíamos desconcertada, los nicaragüenses, de ver la actitud del Papa. Mirábamos cómo la dictadura humillaba a la iglesia, a los sacerdotes, como eran golpeados, eran insultados, eran expulsados, o sea, y la censura en contra de la práctica de la fe. Y la iglesia, o sea, el Papa no decía mucho, ¿verdad? Creo que yo no ve mucha satisfacción ver la nueva actitud del Papa hace, te decía, 2 o 3 años. Y hubo un cambio. Sí sabemos que fueron tanto Monseñor Álvarez, cuando salió de la cárcel, fue traído a Roma, y como Monseñor Báez hace poco tiempo fueron censurados. Sí, se maneja que por orientaciones del Papa, pues, fueron mandados a callar, porque estos sacerdotes, sobre todo Monseñor Báez, aquí en la iglesia Santa Ágata, daban mensajes que alientan a la comunidad católica, tanto en el interior de Nicaragua como los que estamos en el exilio, y donde daba mensajes valientes y desafiantes a los abusos y a la crueldad que practica la dictadura en Nicaragua, pues fueron censurados, fueron mandados a callar por el Papa, ¿verdad? Sí, Pablito, porque al no haber libertad en Nicaragua, hay que decir que las homilías que hacía Monseñor Silvio José Báez en la iglesia eran transmitidas, esas misas se originan aquí en Miami, donde estamos nosotros, en el condado Miami-Dade. Y a propósito quiero decir que me equivoqué de la fecha. Hoy estamos a domingo 27 de abril del año 2024. Sin embargo, se rompía un poco la censura en Nicaragua al retransmitirse las misas o poderse ver, porque la iglesia Santa Ágata tiene la retransmisión de las misas en vivo y después quedan grabadas. Es decir, que esto da un aliento para la comunidad nicaragüense a nivel mundial de escuchar a los sacerdotes. Sin embargo, Pablito, antes que en este momento que estamos hablando del Papa, recordamos también que otra de las aristas del Papa, que no solamente fue un poco débil al criticar a Ortega, a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuando visitó Cuba, no se quiso reunir tampoco con los presos políticos de Cuba. Y yo creo que esa acción del Papa, no creo que no se lo hayan, yo creo que no le dio la gana de reunirse porque se lo pidieron. Eso dejó un dolor profundo también en la comunidad cubana, porque hubiese sido bonito en ese momento que fuese a hablar por los perseguidos políticos e incluso que fueran liberados, pero esa opción nunca se dio. Además, la Biblia manda a visitar a los presos. Sí, señor. Es una cita bíblica, y sentir, y vas más allá, te dice que sentir como si estuvieras preso. ¿Ve? Entonces, por eso te digo, hay acciones. Personalmente estaba hablando con un amigo, un líder de la comunidad nicaragüense hace 2 días, y hablábamos, y yo me acuerdo muy bien de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y lo recuerdo con cariño porque en ese tiempo, siempre que hablaba de Nicaragua, lo hacía con un conocimiento de lo que estaba pasando, del sufrimiento que teníamos el pueblo, lo horrible de la guerra que nos tenía sometido a la dictadura sandinista, de la represión, de la persecución. Era con conocimiento y una valentía increíble, y le decía yo que yo personalmente, y creo que mucha gente extrañaba a ese Papa. Sí, porque si recordamos la visita de él en representados, es como un Monseñor Báez. Estamos hablando de que Monseñor Báez, sus homilías, hasta que fue censurado, entendemos que por el Papa, era esperada por el pueblo nicaragüense. O sea, sentíamos que él es nuestra voz, era nuestra voz, Monseñor Báez. Recuerdo que sus homilías eran reproducidas por todos los medios nicaragüenses, que, rompiendo la censura a través de las redes, publican. Entonces la gente escuchaba, veía, leía el mensaje de Monseñor Báez a través de los medios de comunicación, y te repito, pues era reconfortante saber que un líder de la fe, un representante de Cristo, no se olvidaba del pueblo, y alzaba su voz en contra de la injusticia, ¿verdad?
Eso cuando viví situaciones como la que vivimos los nicaragüenses en el interior, en el exterior, pues reconforta. ¿Ves? Y entonces por eso te digo, hay muchos señalamientos. Recuerdo que hace unos 3, 4 años yo fui entrevistado por comunicadores sobre el papel de Papa y, pues, y expresé esa tristeza que sentimos o sentíamos todos los nicaragüenses por esa actitud complaciente, tolerante y hasta cómplice, diría yo. Pues afortunadamente en estos últimos años cambió esa situación y creo que hubo júbilo en el pueblo, ¿verdad? Que sí, por fin se sintió que había papa en ese sentido. Porque la persecución religiosa en Nicaragua ha sido bien documentada, Pablito, Sí, y creo que en toda América, sí, en la otros países que tienen serios problemas con estos dictadores de la dictadura del siglo XXI, como te dije, en Venezuela hay persecución, pero no sí, existe una persecución religiosa tan jurada como se la tiene Ortega. Es decir, Ortega va en contra de la Iglesia Católica porque sabe que la gente quiere a los padres, porque sabe que la gente son muy cercanos, muy allegados a ellos y conocen el sentir de toda la Iglesia Católica y sabe que son personas honestas, que están convertidas de verdad, o sea, que son servidores de Cristo y de su Iglesia y están a favor del mira, pueblo. Y eso yo creo que más allá de llevarlo al Vaticano, más allá de llevarlo a los derechos humanos, porque vos has participado en varias denuncias sí, en los más altos niveles de los derechos humanos, sin embargo, la Iglesia Católica en Nicaragua está huérfana porque no tiene quien la defienda. sí. No, fíjate de que yo recuerdo una imagen de Monseñor Rolando Álvarez Ujú, con el cáliz, con el cáliz, sí. ¿verdad? Arrodillado con el cáliz en una calle de Matagalpa, implorando al Señor misericordia y tratando Sí, de señor. parar a las huestes de la dictadura. Y que de ahí fue llevado preso por hacer Sí, señor. algo que está Como llamado orar a y hacer. ponerse, sí. Sí que está, diría yo, sin temor a equivocarme, que está mandado por Dios a hacer. Y entonces en ese momento no hubo un pronunciamiento fuerte No. del Papa. O sea, y yo recuerdo que me encontré aquí en Miami con personas de otras nacionalidades y cuando le decía que era Indignadas se ponían, sí. nicaragüense, ¿Recuerdan esa imagen, ese hecho? recordaban Sí. la imagen, qué horrible lo que Qué está horrible, eso pasando recorrió el en mundo. Nicaragua, decía, pues, o sea, fue algo increíble. ¿Ve? Y entonces, y el Papa No dijo nada. no dijo nada, Incluso pues. cuando sacaron también a aquellas hermanas de la orden de Sí, las hermanas Carmelitas, María creo que era, Teresa, de María Teresa, María Teresa de Calcuta, de o sea, Calcuta. La sacaron porque le dio la la gana. orden, sí, la orden de estas señoras, estas monjas eran muy Sí, queridas en señor. Nicaragua, hacían un trabajo increíble, increíble, todos sabemos el A tipo de favor de los más trabajo que hablan, necesitados, sí. sí, y luego han sido desterradas otras Sí, órdenes. señor. Son personas, son seres humanos con una vocación, con una empatía increíble, que se entregan al servicio. Estas personas le servían a huérfanos, a ancianos, a la gente más pobre, la gente más vulnerable. Y entonces hacían una labor increíble, apreciados quería por el pueblo y que la dictadura, porque se les antojó, los expulsaran, les No, por robaran sus paranoia, acordate bienes. que la chamuca es muy paranoica. Sí, Y también recordamos otra expulsión que fue muy sonada también, las personas de la iglesia Puertas del Cielo, que sí, son estadounidenses, sin embargo lo acusaron de lavado de dinero, sí, de cometer delitos, bueno, los delitos inventados de ellos, sí, y hay demasiada complacencia para Nicaragua. Es como que Nicaragua es aquel hermanito huérfano menor o sí, aquel hermanastro más bien. Aquel hermanastro que nadie quiere ver, porque en Centroamérica pocas personas defienden a Nicaragua, o sea, sí, porque cada quien tiene su problema. sí, Y América del Sur y América del Norte siempre se habla de las demás dictaduras, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y por allá se menciona, pero o sea, no Mira, hay esa hermandad de verdad de decir, señores, hagamos algo por Nicaragua. Hay mira, la denuncia constante y permanente, yo Pablito. siempre que hablo con un comunicador y te agradezco, Dina, y a este medio que nos dé la oportunidad, siempre les estoy diciendo que no se olviden de Nicaragua. A Ujú. veces pues llama la tristeza ver cómo pareciera que no existimos. Y Que, habiendo miles de nicaragüenses aquí en el sur de la hablemos Florida. miles y miles, muchos Sí. miles acá, y por todo el mundo. Yo Ujú. hablo con gente que me llama de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de toda parte del mundo. O sea, es ¿Qué puede ser? Es un increíble. pueblo muy sufrido porque el dolor te hace callar Así, también. Demasiado dolor, ¿eh? así es muy triste. Y hablo con gente de Nicaragua
y me llama no triste, o sea, allá hay una condición de hambre. Sí, señor. Lo que pasa es que el pueblo está tan temeroso Que no quiere que ni decir nada. siquiera dice nada. Recuerdo yo que una señora me decía, vamos a la tienda a comprar y vemos que con el dinero que llevamos compramos menos que la vez anterior y tenemos que conformarnos, no podemos ni siquiera quejarnos ni decir nada. Simplemente vemos esa realidad y callamos. Otras personas, ayer me decía un nicaragüense que vino con parola aquí, quiso regresar y que la línea aérea le dijo que el gobierno de Nicaragua no le había autorizado el ingreso. Ese es otro problema de los nicas porque la dictadura no los deja entrar, Pablito. Me dice, ¿qué hago? O sea, yo ya quiero regresar a mi país, No quiero estar y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Sí. Pues no sé, pues y muy triste, muy acongojado, ayúdeme. Pero ¿qué podemos hallar, qué podemos hacer contra la sinrazón? Bueno, recientemente, en esta semana precisamente, en esta semana que recién que pasó la Pascua, he visto declaraciones del congresista Mario Díaz Balart diciendo que hay que tener cuidado con el problema de los nicaragüenses que realmente son opositores y que su vida corre peligro. Por lo menos ya empezó, porque habíamos visto, por ejemplo, a María Elvira Salazar y a Carlos Jiménez, que sí trabajan a favor, pero habían dicho poco de Nicaragua. Ahora hemos visto, y me alegra mucho que lo hayamos mencionado. El congresista Mario Díaz, precisamente estábamos hablando que vamos a buscarlo, pues vamos a buscarlo. Creo que tiene una visión muy clara de lo que está sucediendo con los nicaragüenses. O sea, muchos nicaragüenses, demasiados nicaragüenses, no estamos en el exilio por un asunto meramente económico. O de sueño americano. O de sueño americano, sí, estamos aquí porque nos sacaron, porque no podemos regresar. Entonces esas son realidades las que hay que visibilizar. En tu caso, Pablito, vas a Nicaragua y inmediatamente vas al Chipote. No, es que el problema de que yo no soy nicaragüense es una dictadura. O sea, a mí me quitaron mi nacionalidad, mi único bien era mi casa y me lo robaron. Casualmente hace varias semanas le pedí a un abogado amigo mío que fuera al registro civil de las personas a gestionar una acta de nacimiento. Y me borraron del registro civil de las personas. No existo. Wow, qué triste. Entonces, si intento regresar, ninguna línea aérea me va a llevar, porque de hecho el Ministerio del Interior no va a autorizar mi ingreso, no existo. Wow. O sea, yo soy un ciudadano que no soy ni de aquí ni de allá, soy apátrida. Ahorita tenemos un problema porque el tiempo se nos ha ido. Quiero que te quedes con nosotros para estar el próximo domingo también en punto de las 6 de la tarde en su programa Comentando, que se transmite aquí desde la ciudad de Miami. Yo soy Dina Díaz, este es su programa Comentando. Y recuerda que el próximo domingo vamos a continuar hablando de lo que está pasando en Nicaragua. Vamos a seguir hablando de la muerte del Papa, una noticia que sin lugar a duda no va a ser solamente de este mes de abril, sino que también va a estar por muchos meses más. Y nos quedamos a la expectativa de estar con ustedes para comentarles esta y otras noticias que surgen en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Pablito, gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos en punto de las 6 el próximo domingo.